A ver. Como verán, he subido, ¿cierto?, las notas ya de sus certámenes, ¿ya? No voy mirando por nombre, pero hubo un 7, así que felicito a la persona que se sacó un 7, no recuerdo quién es. Debería recordarlo, pero no recuerdo. Y en general hubieron buenas notas. Hubieron de todo tipo de notas. Notas muy buenas, ¿cierto? Sobre 6,7, 6,6, un 7. Y hubieron notas que estuvieron como entre el 5 y el 6. Y también hubieron notas que no fueron muy buenas. ¿Ya? Pero en general les fue muy bien. Así que los felicito por eso. Veo que están aprendiendo. ¿Ya? Y entonces, ¿hay alguna duda, alguna consulta con referente a lo que sea? Al horario, al... Yo, profe, Sí, dígame. que tengo una duda, que cuándo si va a reagendar el certamen número 3. No se reagenda. Lo que sí está la evaluación integradora. Si alguien, por ejemplo, por X motivo justificado, ¿cierto?, faltó un certamen, está la evaluación integradora, en donde esa nota va a ocupar la nota del certamen, ¿ya? Pero es global, ¿cierto? Un certamen global que ocuparía la nota de un certamen si es que alguien faltó un certamen por X motivo, no sé, algo medicinal, X motivo. Para Pero eso, el certamen 3 sería el 12 de julio. el certamen 3 sería claramente la fecha que acordamos. Ah, ya, muchas gracias, profe. ¿La pauta del certamen 2? ¿Cómo? ¿Certamen 2? Escuché certamen 2, no alcancé a escucharle la pregunta en sí. Sí, es la pauta. La pauta ya está en la fecha de certamen dentro de las clases, ahí está la pauta. Y ojo, yo había dentro de las instrucciones, ¿cierto?, había entendido, ¿cierto?, una pregunta como una aproximación afín, ¿cierto? El problema de aplicación 2A. Bueno, para los que lo hicieron como aplicación afín, porque yo dije que de una forma de hacerlo, da un resultado muy diferente al método método más exacto, que es el método de la regla de la cadena, ¿ya? Bueno, tomé ambos procedimientos como buenos, ¿ya? Dado que un resultado más exacto, que es el método directo, el método de la cadena, voy a poner el audífono, creo que no se escucha muy bien, ¿cierto? Voy a dejar así que por la... ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha mal? O sea, imagino que sí por el ruido. ¿Sí? Se escucha como acoplado. ¿Sí? Eso sí. Ya no voy a poner... A ver. Y con el audífono ahora, ¿cómo se escucha? ¿Peor? ¿Se escucha mejor? ¿Peor? ¿Más o menos? Se fue como de fondo, profe. Ya, voy a sacar el audífono mejor. Como le estaba mencionando, recordemos cuando vimos aproximación afín, vimos, ¿cierto?, que en este caso, si una superficie, había un plano que aproximaba a la función, ¿ya? Y en realidad yo estudiaba por medio de la aproximación afín otra función lineal, ¿cierto?, de grado 1, que se comportaba localmente como esa función, ¿vale? Entonces nos da una aproximación del comportamiento, ¿ya? Por lo tanto no era muy exacto, no muy exacto porque eso es localmente, es como si fuera una pendiente, ¿cierto? Como en cálculo diferencial uno veía, ¿cierto?, una recta tangente que se comportaba como la curva, ¿cierto?, en esa zona, pero es una aproximación, nada más. Bueno, el resultado, ¿cierto?, más exacto, el desarrollo más exacto era trabajar con las derivadas, perdón, con la regla de la cadena, que trabajaba, ¿cierto?, con la función en sí, ya sin aproximaciones, sino con la función en sí. Así que claramente el resultado era 100, ¿cierto? 100 millas por hora, ¿cierto? Y bueno, igual lo otro estuvo bueno porque igual lo mencioné, yo dije la palabra, ¿cierto?, aproximación afín, pero lo importante es que ustedes sepan que el resultado más exacto es trabajar con la función, ¿ya? No con la aproximación afín de la función, ¿ya? Si no digo la función así, función exacta, que es el método, ¿cierto?, de derivadas, regla de la cadena. Bueno, y eso, así que los felicito, súper bien sus notas. Y vamos a comenzar con
Hoy día vamos a tener la última clase de lo que es el método Lagrange. Ya no es un gran método, ¿cierto? O sea, sí es muy útil, ¿cierto? Que es para ver problemas de optimización, ¿ya? Y vamos a ver también un ejemplo de los extremos absolutos, y también veremos hoy día lo que es con dos condiciones, porque vimos, ¿cierto?, con una condición. Vamos a ver un ejemplo con dos condiciones. El objetivo de la clase de hoy, entonces, es aplicar los polinomios de Lagrange a problemas de optimización con condiciones. ¿Vale? Ese es el objetivo. Bien, recordemos algunos teoremas. Si f es una función derivable de x y de y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario. Mamá, ¿puedes apagar la música, por favor? Madre, ¿puedo apagar la música? Gracias. Entonces, primer teorema, si f, estos son teoremas que ya vimos, pero estamos recordando porque es súper importante. Si f es una función derivable de x y de y, ya entonces una función de dos variables, f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario, ¿cierto? U, un vector unitario de componentes a, b. Y además, la derivada direccional de la función en la dirección u es igual, y esto es súper importante, otra forma de calcular la derivada direccional. La derivada parcial es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por a, que será la primera componente del vector de dirección, más la derivada parcial de la función con respecto a y por la segunda componente del vector director, u b larga. Eso estimamos, ¿cierto? Y justamente de ahí también, ¿cierto?, uno desprende el concepto de las derivadas parciales. Supongamos que sea la dirección del eje x, ¿cierto? Un vector unitario del eje x. Sería la dirección 1, 0, ¿cierto? En este caso a valdría 1, sería 1, 0, esa sería la dirección. A valdría 1 y b valdría 0, por lo tanto, la derivada direccional con respecto al eje x no es otra cosa que la derivada parcial de la función con respecto al eje x. ¿Ya? Nosotros lo habíamos visto esto similarmente, pero con límites, con la definición formal, ¿ya? Pero esto también es una definición formal, solamente que nos ayuda a entender mejor la relación de una derivada direccional con las derivas parciales. ¿Queda claro? Y esto de manera mucho más general, es como hacer más general, ¿cierto?, esa explicación que habíamos hecho. ¿Está claro este teorema? Sí. Maravilloso este resultado, ¿no? Me encantó, ¿ya? Así que es otro teorema. Supongamos que f es una función derivable de dos o tres variables. El valor máximo de la derivada direccional, el valor máximo de la derivada direccional, ¿cierto?, es el módulo del gradiente, ¿ya? Porque el gradiente, ¿cierto?, puede ser positivo, puede ser negativo. El módulo del gradiente. Y se presenta cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente, ¿ya? El valor máximo de la derivada direccional se presenta en la dirección del gradiente. ¿Y cuál es ese máximo? El módulo del gradiente. Bien, eso sería, ¿cierto?, otro resultado. Son dos resultados importantes que queremos recalcar, ¿cierto?, y volver a mencionar, porque es súper importante, ¿ya? Y bueno, además de eso, yo había dejado un ejercicio para la clase anterior, la semana antes del receso. Era este ejercicio: determina las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tienen un volumen específico si se desea emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. Ahí estaba la cajita y ahí estaba, ¿cierto? Era un ejercicio igual considerable, ¿cierto? Un cabezón. Ahí está un monito que me estaba cuando chico y ahí hay que pensarlo, ¿ya? Qué genial, gracias Jordana por su explicación del fuego frío, qué interesante, de verdad. Muchas gracias.
Bueno, alguien hizo este ejercicio, esta tarea, era con premio, yo dije, ¿cierto? Al que hiciera este ejercicio, que estaba muy interesante. ¿Alguien lo hizo? Diego Taiba dice que no pudo. Intentó hacerlo. ¿Alguien? Sí, vi unos videos, pero no se parecían mucho. ¿Ya? Igual es bueno que por lo menos lo intentó. La idea que era el que lo pudiera hacer, ¿cierto? Se llevaba el premio, pero ¿cuál fue su idea para poder abordar este ejercicio, Diego? ¿Cómo lo quiso abordar? Es que en algunos videos ocupaban el área y ocupaban el volumen. Y por ejemplo, reemplazaban algunas cosas de una fórmula en la otra y le descontaban la parte de ¿cómo se llama? Del área de la tapa de arriba. Pero no sabía cómo llevarlo, cómo hacerlo en sí. Ah, pero por ahí va, súper bien, esa era la idea, esa era la idea. Esa era la idea. Pero bien, igual que estuvo ahí, vamos a revisar el procedimiento hoy día, pero esa era la idea, justamente. Eh, Justamente se determina las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tiene un volumen específico. ¿Ya? Entonces el volumen específico es una constante, no va a variar ese volumen. ¿Ya? Y después vamos a explicar por qué con la fórmula, ¿vale? Si desea emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. Entonces la variable acá es el material, es decir, no lo que está dentro, sino la superficie, el área lateral, ¿cierto? Eso sería la variable. En realidad, el volumen de una caja es muy sencillo, es longitud por largo, por ancho, por alto. Eso es el volumen. X, Y, Z es la fórmula del volumen. X, Y, Z. ¿Cierto? Porque X por Y me da superficie rectangular, multiplico por la altura y me da todo el volumen de la caja. Esa es la fórmula del volumen. ¿Alguien pudo hacerlo o no? ¿Nadie se va a ganar ese premio? Era un buen premio. Buen premio. Está con un corazón generoso. ¿No? Es casi, mucho. Bueno, para la próxima puede que sea, ¿ya? Y tenían una semana para hacerlo. Se olvidaron. Dijeron, una semana de receso, una semana de vacaciones. Se perdieron el premio. Eso les pasa por olvidarse de matemáticas. El receso. Pero bueno, se intentó. Vamos a ver ahora el procedimiento, ¿vale? Es importante que, con mayor razón, si lo intentaron, ¿cierto? Y no les salió, que pongan mucha atención por cualquier duda, ¿cierto? Puedan preguntarle a nosotros, ¿ya? Bueno, vamos a ver cómo es el resultado de esto, ¿ya? Tenemos entonces, vamos a llamar a S la superficie, el área de la superficie de la caja, ¿ok? Y V, el volumen de la caja. Es un volumen específico, por lo tanto es una constante, es un volumen. Física consumido la semana de receso. Me imagino. Es hermosa la física, sí, pero debe ser muy exigente también. Bueno, ¿cuál es el área? ¿Cierto? Sería primero el fondo, que es XY, esa sería esa área. 2 veces XZ, esta tapa, la tapa de frente, y 2 veces YZ, esta tapa, ¿cierto? YZ más YZ. Arriba no se contempla, esa sería la superficie, el área de la superficie. Y el volumen, como le mencioné, X, Y, Z. Entonces, nosotros queremos identificar cuál será, ¿cierto? Conservando el volumen, porque si disminuimos, por ejemplo, el largo de la caja, ¿cierto? Tengo que sumárselo al ancho de la caja, ¿cierto? O sea, se conserva el volumen es constante, ¿ya? Pero yo quiero saber, ¿cierto? De qué forma yo empleo la mínima cantidad de material, ¿cierto? Conservando el volumen, ¿ya? ¿Cuál va a ser las dimensiones de la caja? Donde sea más óptimo construirla
para que tengan el mismo volumen, ¿cierto? Pero ocupe el mínimo material. Esa es la pregunta, ese es el ejercicio. ¿Ya? Problema de optimización. Bueno, despejando en este caso, dado que el volumen es una constante, ya despejando Z, tenemos que Z es igual al volumen sobre XY, ¿correcto? Así se me pegan por internet, así que vamos a apagar el video, ¿vale? Así la superficie, reemplazando Z por volumen sobre XY, nos queda 2xz, z es volumen sobre xy, así que se simplifica el x con ese x, y nos queda 2 veces el volumen sobre y, ¿vale? Más 2yz, bueno, pero z, aquí en z yo tengo y que está dividiendo, se nos simplifica y nos queda volumen sobre x, 2 veces el volumen sobre x, ¿ya? Recordemos que en este caso es un problema en donde tenemos estas dos condiciones, ¿cierto? El volumen es constante, ¿cierto? Pero es parte de la misma caja, así que en realidad debe cumplir estas dos condiciones. ¿Ya? Bueno, tengo eso. Ok, esa sería entonces la función superficie, ¿ya? Con el volumen constante. Bueno, y de esa manera ahora está cumpliendo esas dos condiciones. Y esta función de superficie, esta función nueva de superficie, ¿ya? Derivando parcialmente tenemos que la deriva parcial de S con respecto a X, ¿cierto? Sería Y menos 2 veces V sobre, bueno, esto es 0, ¿cierto? 2 veces V sobre X al cuadrado. La deriva parcial de la función con respecto a Y es algo, bueno, muy similar, pero vamos a derivarla de nuevo con respecto a X, esto sería 0. Esto sería x a la menos 2, sería x a la menos 2 aquí multiplicando, 2 por 2 son 4, menos por menos son más, y el resto de un exponente sería x a la menos 3. Vuelve al denominador como x a la 3. Con respecto a y es algo muy similar, derivo parcialmente con respecto a y, ¿cierto? Nos da x, nos da menos 2v sobre y al cuadrado, ¿cierto? Y derivo de nuevo nos da 4v sobre y al cubo. Hasta aquí, ¿estamos claros o no? ¿Sí? O sea, lo más complicado en realidad, lo más que viene ahora es exactamente lo mismo que hacemos siempre. ¿Ya? Lo más complicado era solamente el número 1. Eso es lo complicado. Encontrar esta función. Encontrar esta función, área de superficie de la caja, ¿ya? Donde relacionaba estas dos condiciones. Ahí está la función. ¿Listo? Y bueno, y por último, ¿cierto? La otra derivada que nos falta, ¿cierto? Derivar con respecto a x y con respecto a y. Si derivamos esto con respecto a y nos da 1. O si derivamos esto con respecto a x, como es el orden, ¿cierto? Por el teorema de Schwarz. O también otra persona que también mencionó ese teorema era un italiano. No recuerdo cómo se llama. Pero decía lo mismo. Entonces, derivando esto con respecto a x, nos queda 1 también. Es 1. Bueno, así considerando las derivas parciales de las funciones iguales a 0, tenemos entonces esto igualado a 0, ¿cierto? Como está igualado a 0, multiplicamos todo por y cuadrado, nos queda y cuadrado y menos 2v es igual a 0. Este era un v mayúscula, pero no importa. Ahí estaría, ¿cierto? Y esto, igualándolo a 0, multiplicamos por y al cuadrado, nos queda xy cuadrado menos 2v igual a 0. Ya, para escribir sin fracciones. De este sistema simplemente encontramos el punto crítico, ¿vale? Ese es el método para encontrar el punto crítico. Resolviendo ese sistema, despejando x en aquí mejor el denominador, ¿cierto? Nos queda x es igual a 2 veces v, y este y cuadrado, ¿cierto? Bueno, uno tiene que despejar x, nos va a quedar cierto que x es igual a 2v sobre y al cuadrado, ¿cierto? Eso nos queda como x. Eso lo reemplazo en la otra ecuación y al final me da que x es esto. Y también es eso. Ya, el procedimiento lo hice a mano, pero ahí está, ustedes lo pueden confirmar también, ¿ya?
Y bueno, continuando, ya tengo, ¿cierto?, mis puntos críticos. ¿Cuál sería el punto crítico? Como V es una constante, ¿cierto? Es constante, entonces el punto crítico va a ser raíz cúbica de 2b y raíz cúbica de 2b. Desarrollamos el hessiano, ¿cierto? El hessiano. Primero, dentro de la matriz, ¿cierto? Tenemos el hessiano orden 1, que es la segunda derivada con respecto a x, en este punto, que es, ¿cierto? Esto que está acá, 4v sobre x al cubo, pero x al cubo, en este caso x, es este punto. X al cubo. Bueno, aquí me faltó al cubo. Esto es al cubo. De aquí se me fue poner entre paréntesis al cubo, perdona. Mejor si hago esto así. Al cubo. Ahí sí. Bueno, simplemente reemplazamos acá, la segunda derivada, ¿cierto? Es esto, pero x reemplazándolo por el valor que nos dio en el punto crítico, es esto, al cubo, en realidad es simplemente 2b, 4b sobre 2b, nos queda simplemente 2, ¿ya? Y eso es mayor que 0, entonces nuestro determinante, la matriz, el primer hessiano orden 1, es 2 es positivo, ¿vale? El hessiano, ¿cierto? Es decir, el determinante de la matriz ya completa, de orden 2 en este caso, que igual nosotros podríamos ordenarlo de forma más bonita, ¿cierto? Más ordenado, ¿cierto? Recuerden que era este valor evaluado, ¿cierto? En este punto crítico, ese era el elemento, ¿cierto? Luego estaba con respecto a y, que era 1, luego con respecto a, también que era 1, ¿cierto? Con respecto a y, con respecto a x, después con respecto a y, sería esto, ¿ya? Entonces, necesitamos esos valores, ¿cierto? El determinante sería esta expresión. Resolviendo eso, ¿cierto? En este caso es evaluado el punto crítico. Yo lo puse así para no ocupar tanto espacio, pero evaluado el punto crítico. Sabemos que este valor nos da 2, ¿cierto? Y la segunda derivada con respecto a y, como y es lo mismo, ¿cierto?, que x en este caso, nos da la misma expresión, también nos da 2, 2 por 2, menos la derivada parcial con respecto a x con respecto a y al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3, es positivo. Ahora sí, les pregunto, ¿qué sucede cuando los hessianos de orden 1 y de orden 2 son positivos? El punto crítico que encontramos era máximo, mínimo o de silla. ¿Se acuerdan? Mínimo. Mínimo, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Porque yo le había mencionado, ¿cierto? Como una idea también que pensaban como esto fue una parábola, entonces si era positivo, ¿cierto? Era cóncavo hacia arriba, el punto era mínimo. Perfecto, es un mínimo, entonces el punto es mínimo. Es un mínimo relativo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que justamente la cantidad mínima, porque estamos hablando, ¿cierto?, de que x es esto. ¿X qué es? X en realidad la diaria es la longitud de la caja, ¿cierto? Entonces, si la x vale raíz cúbica de 2 veces el volumen, eso quiere decir que ahí es donde se ocupa menos material, ¿ya? Es donde uno optimiza más el material, ¿ya? En este caso es como solo hay una medida, en realidad quiere decir que es, si tiene base cuadrada, es donde uno más optimiza el material, ¿ya? Sería el mínimo relativo. Observación, en la ecuación 1, ¿cierto? La superficie es muy grande cuando x, o sea, la superficie es muy grande cuando x e y están cerca de 0. O cuando son muy grandes. Por lo tanto, el valor mínimo relativo de la superficie en realidad es un máximo absoluto de ese. Eso quiere decir, observa esta ecuación, S. Si x y y están muy cerca de 0, esto se nos va hacia el infinito, ¿cierto? Esto se nos va a 0, ¿cierto? Pero esto se nos va hacia el infinito, por lo tanto la superficie se va hacia el infinito. Es un valor máximo. Si x y y, ¿cierto?, tienden a 0, esto se va hacia el infinito. Y si x y y son muy grandes, que van hacia el infinito, recordemos que las dimensiones no pueden ser negativas, son muy grandes,
Esto se hace extremadamente grande y si se va al infinito, se va al infinito también. Y esto se va a cero, pero en realidad va a ser al infinito. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si X y Y son muy pequeños o son muy grandes, la superficie se va hacia el infinito. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? La superficie se hace extremadamente grande. Eso quiere decir que en realidad este mínimo relativo no solamente es mínimo relativo, sino que es un mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Ya? La función hace de que si X, recuerden que X y Y son dimensiones, por lo tanto su dominio en realidad, para el contexto que estamos viendo, es de 0 hacia el infinito. No piensen en lo negativo. Por lo tanto, si están en un extremo, ¿cierto? Si están muy cerca del 0, son muy pequeños, la superficie se va hacia el infinito, muy grande. Si luego pasan por este punto donde tenemos el punto mínimo, y luego X y Y se van hacia el infinito, también la función se va hacia el infinito. Por lo tanto, este mínimo, aparte de ser mínimo relativo, porque esta es la forma que tenemos para el mínimo relativo, no solamente es mínimo relativo, sino es un mínimo absoluto, es un mínimo global. ¿Ya? Esa era la observación. ¿Ok? Bueno, esa es la observación. Entonces, como Z, nosotros lo habíamos despejado de la función del volumen, ¿cierto? Era el volumen sobre XY. Entonces, cuando X vale esto y Y vale esto, Z entonces va a ser esta expresión, ¿cierto? El cual resolviendo, ¿cierto? Racionalizando, ¿ya? Obtenemos, ¿cierto? Esta expresión racionalizada, ¿ya? Ahora observen que raíz cúbica de 2b es lo mismo que X y lo mismo que Y. Entonces Z es un lado, ¿cierto? De la base partido en 2. Es decir, que donde es mínimo es donde la altura de la caja es la mitad de un lado de las bases. Y ahí está resuelto. De ahí está resuelto mi problema. Conclusión, entonces. Conclusión. La caja debe tener una base cuadrada y una profundidad de longitud de un medio de uno de los lados de la base. Cuando yo tengo una caja de esas dimensiones, yo estoy ocupando el mínimo material, ¿cierto? Estoy optimizando a más no poder, ¿cierto? El material. Bueno, y eso es todo. Eso es como uno optimiza mejor, ¿cierto? El material de una caja. ¿Saben que aunque esto se parece ya complejo, qué sé yo, es increíble que en la naturaleza esto es, por ejemplo, las abejas. Ustedes saben que las abejas construyen sus panales de abejas, ¿cierto? Pero, ¿sabían ustedes que ellos, las abejas intuitivamente, ¿cierto? Son tan inteligentes, que la forma en que construyen sus panales de abejas, ¿cierto? Son polígonos hexagonales, ¿cierto? Regulares, completamente regulares. Incluso si no son completamente regulares, ellos no ocupan esos panales. No lo ocupan, tienen que ser completamente regulares. Matemáticamente, la mejor optimización del material es cuando uno tiene un polígono completamente regular. Y en este caso, específicamente el hexágono, ¿cierto? Es un trabajo de optimización, pero genial. Aquí para un matemático es un trabajo demostrar, ¿cierto?, cuál es el mínimo material, ¿cierto?, para abarcar la mayor cantidad de área. Estas abejitas, ¿cierto?, lo tienen incluido esa inteligencia. Y lo hacen como si nada, ¿cierto? Siempre trabajan de esa manera, ¿cierto? De la manera más óptima que puede ser. Es decir, la naturaleza trabaja de una manera óptima. Uno dice, la naturaleza es al azar, pero en realidad la naturaleza trabaja de una manera óptima. No es al azar, o sea, no hace las cosas porque sí, no son flojas en su trabajo, hace las cosas con inteligencia. Bueno. Otro ejercicio creo que quedó, ¿cierto?, pendiente, que era encontrar los extremos de esta función sobre esta elipse, ¿cierto? No sé si quedó pendiente también o no, parece que sí. Sí, ¿Sí? sí que había quedado pendiente, pero ¿Ahí lo puedo hacer? yo lo intenté hacer, pero cuando lo coloqué en GeoGebra no me daba ningún, o sea, el punto al que llegué no era correcto.
Ya, Entonces, entiendo. Vamos a revisarlo entonces, ¿ya? Vamos a revisarlo. Es que esto es con condiciones, y vamos también a analizar bien el tema de la parte gráfica, ¿ya? Porque tienen que cumplir dos condiciones. En realidad, esta es la función, ¿ya? Y esta es una elipse, son dos funciones diferentes. ¿En qué vamos a trabajar nosotros? En donde se cumplen las dos condiciones, ¿cierto? Se cumple la función que estamos estudiando y se cumple con una condición específica. Es decir, en realidad nosotros trabajamos en la intersección de las funciones, ¿ya? Eso es lo que trabajamos, ¿ya? Ahí trabajamos nosotros. Bueno, como igual que siempre, en este caso el método de los polinomios de Lagrange, ¿cierto? Nos vamos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto a x, que en este caso es 2x, derivada parcial de la función con respecto a y, que es 12y al cuadrado, y esta función, igualada a 0, ¿cierto? O también algunos lo ocupan, ¿cierto? En algunos libros, igualada a 1, ¿cierto? Como lo ordene, no va a afectar el procedimiento, ¿ya? ¿Puedo poner la mitad, por favor? Gracias. Bueno, esta entonces sería nuestro sistema de ecuaciones. Perdón, aquí atrás tapé, ¿cierto? Esta fórmula que había puesto. Mejor me voy. Este es el sistema que nosotros teníamos que trabajar, ¿cierto? Las derivadas parciales con respecto a x, y, z, las funciones que sean, ¿cierto? Igualamos, ¿cierto? A este lambda, la derivada parcial de la condición con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y, igual a lambda, la derivada parcial de la función condición con respecto a y. Y esta otra ecuación, ¿sí? Bueno, de esto entonces ya tengo un sistema de ecuaciones, ¿ya? La derivada parcial de g con respecto a x es 2x también, y con respecto a y es 4y. Y lambda. Este lambda, ¿cierto? Sería, ¿cierto?, nuestro multiplicador de Lagrange. Bueno, ahí entonces tengo mi sistema de ecuaciones. Y queda resolverlo. Observen de la primera ecuación. Puedo dividir por 2x porque es una ecuación. Nos queda que lambda es igual a 1. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, si lambda es igual a 1, bueno, de esta segunda ecuación puedo dividir todo por 4, ¿cierto? Nos quedaría 3y al cuadrado menos lambda y es igual a 0, ¿cierto? Dividiendo todo por 4 y agrupando a un lado. De aquí entonces, despejando y, ¿cierto? Factorizando y, esto queda y es 0, o bien este binomio es 0, por lo tanto y es igual a lambda sobre 3, pero como lambda vale 1, y es igual a 1/3. Entonces tengo estas dos raíces, y es igual a 0, o lambda es igual a 1/3. Entonces, si y es igual a 0, tenemos en esta otra ecuación, ya tenemos dos soluciones, ¿cierto? Lambda es igual a 1, y puedo tomar estos dos valores. Si y es igual a 0, estimados, x al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces, tenemos que x es igual a, se queda como 1 positivo, raíz cuadrada de 1, que es 1. Ahí estaría. Por otro lado, el z de la función, ¿cierto? O la imagen de la función, es la imagen de, en este caso, x vale 1, y vale 0. X vale 1, y vale 0. ¿Cuál sería el z? O la imagen sería, la función es esta, ¿cierto? 1 al cuadrado más 4 por 0 al cubo, y eso es igual a 1. Entonces tengo un punto, ya tengo un punto crítico, ¿cierto? Para el otro lado, si y vale 1/3, tenemos entonces que en esta otra ecuación, ¿cierto? Tenemos que cumplir las tres condiciones, así que ocupamos las tres ecuaciones. X cuadrado más 2y al cuadrado, que es 1/3 al cuadrado, 1/9, menos 1 es igual a 0. Resolvemos esto, nos quedan 2/9 menos 9/9, y esos son 7/9 negativos. Al otro lado quería positivo, en raíz cuadrada nos queda raíz cuadrada de 7/9, que es lo mismo que raíz cuadrada de 7 sobre 3. Entonces tenemos nuestro otro punto crítico, ¿cierto? Bueno, la imagen de este punto, cuando x vale raíz de 7 sobre 3, y cuando y vale 1/3, despejando la función, nos queda al cuadrado, nos queda 7/9 más 4 veces y al cubo, es decir, más 1 sobre 27.
amplificando, resolviendo, tenemos que z es 25 sobre 27 avos. ¿Ya? Ahí está nuestro otro punto crítico. Tenemos dos puntos críticos entonces, ¿ya? Que no sabemos si uno puede ser máximo, puede ser mínimo, ¿ya? O pues, no lo sabemos de momento. Dígame. Cuando se pasa la raíz cuadrada al otro lado, ¿no sería más menos 1 o más menos raíz de 7 partido 3? ¿O se toma solamente lo positivo? Creo que es una buena pregunta. Creo que es una buenísima pregunta. Para este caso, Solo la rama positiva. mm, Es que en eso tenía duda. Es que yo llegué, pero bueno, no consideré que la I tenía dos valores. Llegué solamente a la de un tercio. Entonces ya. ahí también me equivoqué, sí, porque pasé dividiendo la I. Entonces ahí eliminé una solución. Mm, Pero llegué a la de X igual a raíz de 7 partido 3 y le coloqué más menos. súper. Y no sé, pero Eh, los puntos no daban en la parte en que cortaba junto con la otra. Entonces no sé si, aunque no saqué el Z. Entonces eso igual influye porque no tenían altura mis puntos. Mire, en realidad, debería ser así, justamente, y bueno que hice esa pregunta, me asomo, debería ser así, pero para este caso, como si se da cuenta acá en la raíz, el x está en raíz, ¿cierto? Cuando nosotros reemplazamos en la función, el x está al cuadrado, así que solamente se toma la parte positiva. Ah, claro, porque el signo se va a ir de alguna otra forma. Recuerde que por Muchas definición, gracias. la raíz cuadrada del cuadrado, o el cuadrado de la raíz cuadrada, es el valor absoluto de eso. Así que se toma solamente la parte positiva. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos este otro punto crítico. ¿Ya? Los extremos, por lo tanto, son 1, 0, 1 y este otro punto. Tenemos los extremos. Ahora tenemos que ver cuál es máximo y cuál es mínimo. Bueno, no, el ejercicio no lo decía. No lo decía, pero ahí están los extremos. Eso lo decía, encontrar los extremos de la función sobre esta elipse. Para encontrar cuál es máximo y cuál es mínimo, en este caso es igual, ¿cierto? Uno puede hacerlo por medio del criterio que hemos visto, ¿cierto? Solamente que sería un hessiano de orden 3. Ya sería sacar 3 determinantes, ¿cierto? De esa matriz de derivadas parciales. ¿Ya? También se puede hacer de esa manera. ¿Ya? Y ahí uno encuentra cuál es máximo y cuál es mínimo. Esa es una forma de hacerlo. Hoy día vamos a ver también otra forma, otro método de poder saber cuál es máximo y cuál es mínimo, en este caso específico de los polinomios de Lagrange. ¿Ya? Pero también se puede hacer convencionalmente como lo hemos hecho, ¿cierto? Por medio de los hessianos, la matriz hessiana, el determinante de la matriz hessiana. ¿Ya? Bueno, ¿ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Muy bien. Eso fue entonces lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Eso era la tarea, que un premio. ¿Ya? Eso era lo pendiente. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a la materia de hoy. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos viendo. Ejemplo número 1. Determine los puntos sobre esta esfera que están más cercanos y más lejanos a este punto. 3, 1, menos 1. Ok. La solución, la distancia desde un punto a otro punto, ¿cierto? La fórmula de distancia es esta, la ecuación, ¿cierto? Esta es distancia, la raíz cuadrada de la diferencia de los respectivos componentes al cuadrado y la suma de entre ellos. Bueno. Pero los pasos más sencillos son más sencillos si maximizamos y minimizamos el cuadrado de la distancia. ¿Ya? Entonces, en vez de trabajar con D, vamos a elevar al cuadrado y así no trabajamos con raíz. También se puede, ¿cierto? Nos queda, trabajamos D cuadrado como una función, ¿cierto? Que depende de 3 variables y tenemos esto. ¿Ya? La restricción es que el punto X, Y, Z está sobre la esfera, ¿cierto? Está sobre la esfera.
Es decir, la restricción, ¿cierto?, es que el punto determina los puntos sobre la esfera que están más cercanos y más lejanos a este punto. O sea, tengo un punto, ¿cierto? Tengo la fórmula que nos da la distancia, ¿cierto? Para ver cuál está más lejos, cuál es más cercano, tengo que ver la distancia, esa es la función. Y la condición es que el punto, ¿cierto?, estén sobre la esfera. ¿Cuáles puntos sobre esta esfera están más cercanos a este punto específico o cuáles están más lejanos a este punto específico? Entonces, tengo un punto en el espacio, tengo una esfera y quiero decir, ¿cuál está más cercano a este punto y cuál está más lejano? Esa es la condición. Entonces, estamos hablando de que la condición sean puntos que están en la esfera, ¿ya? Es decir, la condición sería la ecuación de la esfera, ¿ya? De acuerdo al método de multiplicadores de Lagrange, resolvemos, ¿cierto?, esta ecuación, que es el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, la otra condición que g es igual a 4, que en realidad es la función condición, que es la esfera, ¿ya? Entonces tenemos la deriva parcial de la función f con respecto a x. Ahí está la función con respecto a x son 2x, ¿cierto? La deriva parcial de la función g, ahora la función f, en este caso es esto que está acá, con respecto a x, todo esto se hace nulo, nos queda 2x menos 3 por 1, ¿cierto? La deriva parcial de g es 2x, entonces aquí tenemos, ¿cierto? 2 por x menos 3 es igual a 2x por lambda. La deriva parcial de f con respecto a y es 2y menos 1, es igual a 2y por lambda. Y así sucesivamente, ¿ya? Y la condición es esto. Hasta acá, ¿está claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se va entendiendo? ¿Capiche? No capiche. Sí. Perfecto. Solamente componente a componente, esta condición, la deriva parcial de la función f es igual a lambda, la deriva parcial de la función g. Ok, maravilloso. Entonces, la manera más sencilla de resolver estas ecuaciones es expresar x, y y z en términos de lambda, ¿ya? Es decir, resolver este sistema. Ahora, el problema es resolver este sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones, ¿ya? Y 4 incógnitas. En términos de lambda, a partir de 12, 13 y 14. ¿Ya? Y luego sustituir estos valores en 15, según la ecuación 12. Después al final voy a dejar algún ejercicio, que en algunos ejercicios específicos va a decir SAC, SAC. Eso quiere decir que van a necesitar ahí una calculadora computacional para resolver algunos sistemas de ecuaciones. Pueden usarlos, no hay problema, ¿ya? Son algunos ejercicios específicos que se necesita eso, ¿ya? Pero bueno, para este sistema, simplemente aquí dividimos por 2, ¿vale? Nos queda esta ecuación, ¿cierto? O bien, ¿cierto? Despejando acá quería x menos x lambda y el 3 queda positivo, factorizo por x, ¿cierto? O bien aquí, ¿cierto? Esto queda dividiendo, nos queda que x es igual al 3 sobre 1 menos lambda, ¿correcto? Trabajando la primera ecuación, la ecuación 12. Bueno, observe que para que x esté bien definido, no sea infinito, indeterminado, 1 menos lambda tiene que ser distinto de 0. O sea, lambda igual a 1 es imposible para este caso. Lambda no puede ser igual a 1. Según 12, es una condición ya. De la misma manera, con 13 y 14 obtenemos que, igual despejando, como tiene la misma forma, ¿cierto? Dividiendo por 2, etcétera, etcétera, nos queda que y es igual a 1 sobre 1 menos lambda y z es igual a 1 menos 1 sobre 1 menos lambda. ¿Ok? Ahí está despejado. Todo en función de lambda. Tenemos que lambda no puede ser 1. Por lo tanto, a partir de 15, la última ecuación que vimos, tenemos que la condición, ¿cierto? Que es g. Entonces, x, que era esto, más y, que era esto, más z, que era esto, es igual a 4. ¿Ya? Ahí recuerden que x, y z, ¿cierto? Deben cumplir, ¿cierto? Esta condición, que es la esfera en sí. Reemplazando tenemos esto. Y aquí resolviendo, ya, esto
Resolviendo esto nos da que 1 menos lambda al cuadrado es igual a 11 sobre 4, ¿ya? De donde, ¿cierto? Aplicando raíz cuadrada, nos queda que 1 menos lambda es igual a raíz cuadrada positiva y negativa de raíz de 11 sobre 2. De modo que lambda es igual a 1 más o menos, ¿cierto? Raíz de 11 sobre 2. Ahí tenemos lambda. Tenemos el resultado para lambda. Estos valores de lambda proporcionan los puntos correspondientes x, y y z. Entonces tengo que x, y y z, ¿cierto? Es x, como bien sabemos, x es 3 sobre 1 menos lambda. Reemplazando lambda, ¿cierto? Reemplazando lambda y reemplazando lambda, obtenemos x, y z. Donde obtenemos que x vale 6 raíz de 11, 2 raíz de 11 y menos 2 raíz de 11. Y como eran raíces positivas y negativas, también tenemos estos valores para x, y z. Tenemos dos puntos críticos, ¿ya? Es fácil ver que f tiene un valor más pequeño en el primero de estos puntos, ¿ya? Entonces, de modo que el punto más cercano es este punto y el más lejano es este otro punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente uno reemplaza la función, ¿cierto? La función distancia que uno estaba trabajando, ¿cierto? Y uno ve cuál es mayor y cuál es menor, ¿ya? Reemplazando estos valores en la función original, la función que estamos trabajando, en esta función o en esta función, ¿cierto? Vemos cuál es mayor y cuál es menor. El que es mayor va a ser máximo y el que es menor va a ser mínimo. Y con ese nuevo criterio, ¿cierto? Uno puede ver, ¿cierto? Cuál es el que es más cercano al punto que nos preguntan o cuál es más lejano. Y ahí está la solución. En la figura 4 se ilustra la esfera del punto P. Ahí está el punto P. 3, 1, menos 1. Y va a acercarnos al ejemplo 4. ¿Es capaz de ver cómo terminan las coordenadas de P sin usar el cálculo? La pregunta del millón. ¿Puedo hacer esto fácilmente solamente mirando la figurita? Una vez que uno tiene los puntos críticos, ¿cierto? Esto sí. Y sin hacer el cálculo de reemplazar esto en la fórmula de distancia, uno puede verlo. Si uno puede graficar este punto en la calculadora, ¿cierto? Uno podría, ¿cierto?, saber claramente cuál está más cerca y cuál está más lejos de este punto específico, ¿ya? Entonces la calculadora gráfica sí ayuda mucho, y sirve para comprobar también, ¿ya? Uno pone esto en la calculadora gráfica en GeoGebra, ¿cierto? Y nos da el punto, listo. Este otro punto y uno ve, de acuerdo a este punto que está aquí, ¿cuál está más lejos y cuál está más cercano? Siempre, bueno, usted como ingeniero, ¿cierto? Sabemos que hay muchas formas de resolver un ejercicio, y es bueno encontrar el método más conveniente. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o duda? ¿Todo está claro? Por ahora sí. Muchas gracias, Catherine. Bien, esto no es cierto así sencillo, pero vamos a ver varios ejemplos el día de hoy. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Este ejercicio del ejemplo 2. ¿Algún voluntario para leerlo? Determinen los valores extremos de la función x al cuadrado más 2y cuadrado sobre la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bien. Otro ejemplo, ¿cierto? Muy similar. El procedimiento es exactamente el mismo. Ya vamos a ver muchos ejemplos para que quede todo esto claro. Se pide calcular valores extremos de la función restricción. Esta restricción, ¿cierto? La circunferencia. Y mediante la multiplicadora de Lagrange resolvemos las ecuaciones que siempre hemos resuelto, ¿cierto? Gradiente de f igual a lambda gradiente de g y la función condición, ¿cierto? Lo que se puede escribir como, ¿cierto?, por componente de esta forma,
¿Ya? Resolviendo, ¿cierto? Tenemos que la deriva parcial de la función con respecto a x, 2x, con respecto a y es 4y, con respecto a aquí sería 2x y 2y, ¿cierto? Lambda. Y la condición, ahí estaría. Estas ecuaciones, entonces. De acuerdo a la primera ecuación, ¿cierto? Tenemos que lambda es igual a 1, ¿cierto? X es 0 y en lambda es igual a 1. Si x es 0, si x es igual a 0, entonces 11 nos da de que y es igual a más menos 1, ¿cierto? Más menos 1. De aquí es donde viene un análisis bien interesante. Si lambda es igual a 1, entonces y es igual a 0. Si lambda es igual a 1, aquí y nos da 0. De acuerdo con la ecuación 10. De modo que 11 da que x es igual a más menos 1. Y esos son todos los puntos que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, f tiene posibles valores extremos en los puntos 0, 1, 0, menos 1. Ahora cuando y vale 0, es decir, 1 en x, 0 en y, menos 1 en x, 0 en y. O sea, tengo 4 puntos críticos, 4 posibles puntos críticos, ¿vale? Al evaluar f en estos 4 puntos encontramos que f de 0,1, f de 0,-1, f de 1,0 y f de menos 1,0. Entonces tenemos estos valores. Y claramente aquí tenemos que estos puntos son máximos y estos puntos son mínimos. Por lo tanto, el valor de f en la circunferencia es f de 0 más menos 1 es 2, ¿cierto? Es la misma imagen para cuando y vale 1 o menos 1. Y el valor mínimo es cuando f de más menos 1, porque es el mismo punto, ¿cierto? Es 1. Al verificar de la figura 2, estos valores parecen razonables. Entonces, este criterio es bien interesante. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la figura 2. Observemos que la función que estamos estudiando en cuestión es este paraboloide, ¿ya? Y la condición es esta circunferencia, que cuadrado más y cuadrado es igual a 1, que está en 2D. La intersección nos da, ¿cierto?, que esta intersección de las dos funciones es esta curva, ¿vale? Claramente en algún punto, en 1,0, ¿cierto?, nos da este punto 1,0, ¿cierto? Es mínimo, por lo tanto, menos 1,0 por otro lado también es mínimo. Por otra parte, 0,1 nos da que es 2, ¿cierto? Y 0,-1 también nos da 2. ¿Ya? Entonces tiene puntos mínimos y puntos máximos. ¿Ya? Entonces aquí el método para resolver, ¿cierto?, estos problemas, ¿cierto?, es evaluando los puntos críticos, ¿cierto? Y viendo cuál, ¿cierto?, es un valor mayor que otro. Entonces sería el máximo o el mínimo. ¿Ya? Eso. Igual son funciones que en este caso son cíclicas. Y encontramos entonces los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿cierto?, de la intersección de una función con una condición. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o duda? ¿Se escucha bien, estimados? Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Profe, ¿puede devolverse una diapo, porfa? Me devuelvo una diapo, por supuesto. ¿Acá? Ya, profe, ahora sí. Está bien, algo. Bueno, cualquier cosa, pregúntenos, ¿eh? Bueno, y esa entonces es otra forma, ¿ya? Porque recuerden que nosotros habíamos visto, ¿cierto?, cómo ver los máximos mínimos con el criterio, ¿cierto?, de los hessianos, ¿cierto? Otra forma de verlo un poquito más sin tanto cálculo, ¿cierto?, es evaluando la función y ver cuál es mayor y cuál es menor, ¿cierto? Y apoyándose también de la gráfica, ¿ya? Otro ejemplo número 3.
calcule los valores extremos de esta función sobre un disco. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. ¿Ya? En este caso, ya no es una función probablemente tal la condición. Esto es como el dominio de la función, ¿ya? Porque X, Y, claro, tienen que cumplir esta función, pero están sujetos a una condición. Por lo tanto, los valores que son del dominio de la función, ¿cierto? Son los valores que cumplen esta condición. El cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 1. La realidad es que hace lo mismo que el ejercicio anterior, si nos damos cuenta, solamente que en el ejercicio anterior la función x cuadrado más 2y cuadrado y la circunferencia de x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Es la misma función, x cuadrado más 2y cuadrado, pero ahora la condición no es la circunferencia, sino que es un disco. Por lo tanto, aquí la parte gráfica sería toda esta, la misma función, y la condición sería que es todo el disco, todo pintado por adentro también. Esa es la única diferencia, ¿ya? Vamos a ver qué cambios que produce, ¿vale? Entonces, puesto que las condiciones son las mismas que anteriormente, la deriva parcial con respecto a x es 2x, con respecto a y son 4y, el punto crítico, el único punto crítico es 0, 0, ¿ya? Ya nosotros calculamos, ¿cierto? El único punto, la condición es esta, el único punto crítico es 0, 0, y claramente tiene mucha lógica porque si estamos pintando todo eso, el único mínimo que va a tener esta función es el origen, no hay más mínimo, ¿sí? El único punto crítico es 0, 0, ¿vale? Comparamos el valor de la función en ese punto con los valores extremos de la frontera del ejemplo anterior, porque es el mismo ejercicio, y para los valores anteriores, ¿cierto? Teníamos que f de más menos 1 0 era 1 y f de 0 más menos 1 era 2. Y en este caso, el único punto crítico que nos da con todo el procedimiento que nosotros acostumbramos a hacer, ¿cierto? Es 0, 0. Es 0. Y como 0 es menor a estas imágenes de la función, ¿cierto? Estudiándolo, por ejemplo, más menos 1, ¿cierto? Y manteniendo fija el y o viceversa, tenemos que en realidad, si este 0 es menor que otros puntos de la función, entonces el f ya no puede ser, o sea, el 0, 0 no puede ser máximo. No puede ser máximo porque hay otro que es máximo, hay otro que es mayor que este 0. No puede ser máximo. Aunque quieran, no puede ser máximo. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que sea mínimo. O punto de silla. Y para eso igual nos ayuda también un poquito la gráfica, ¿ya? Pero como hay imágenes de la función en otros puntos que son más grandes que este, entonces este punto crítico no puede ser máximo, por lo tanto es mínimo. Y aquí entonces tenemos las condiciones, ¿cierto? Por lo tanto el valor máximo de la función sobre el disco es el valor máximo de la función sobre el disco, también encontramos el máximo, es 2. Y el valor mínimo es 0. Entonces, este mínimo anteriormente era un mínimo local, ¿cierto? Ahora encontramos un mínimo global. Y este máximo, que era el máximo local, ¿cierto? Con esta condición, como ahora aparte de tomar esa frontera, porque la tomamos también, igual a 1, pero aparte también es menor que 1, entonces también encontramos ahora, se mantiene este máximo local, que en este caso va a ser global en este dominio, y extendemos, ¿cierto?, el mínimo, no a 1, sino ahora a 0. Y de esa manera se va trabajando entonces los polinomios de Lagrange, ¿cierto?, de acuerdo a cómo sea su condición, ¿cierto? Uno va entendiendo cuando uno estudia un mínimo local o un mínimo global, ¿ya? Para este caso, para esta función, con esta condición, este 2, ¿cierto?, sería el mínimo global para esa intersección, ¿ya? Con un dominio ya definido. Pero no es global sin la condición. Sabemos que es un global solamente con la condición. Por otro lado, ¿cierto? Entendemos que este mínimo es global, tenga o no tenga condición. Bueno, y eso es todo. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, alguna duda?
Aquí tenemos, por ejemplo, en circunferencia azul. Esta es la circunferencia de la condición, ¿ya? Y estas son curvas de nivel de la función en sí, ¿ya? Del paraboloide. Este rosado y este negro son las curvas de nivel del paraboloide, ¿cierto? Y se graficó cuando se intersectan la circunferencia con estas curvas de nivel, ¿cierto? 1, 0, 0, 1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Bien, ¿estás listo para pasar a un problema con dos restricciones? Entonces ahora vamos a ver, y esto es como lo último que entraría de polinomios de Lagrange, ¿cierto? Un problema con dos restricciones, ¿ya? Daniel Herrera, ¿puedes leer? Supongamos que ahora deseamos calcular los valores máximos y mínimos de una función sujeta a dos restricciones, condiciones secundarias, de la forma x, o sea, A, K y H igual C. Desde el punto de vista geométrico, esto significa que estamos buscando los valores extremos de f cuando x llega a z, está registrado a quedar sobre la curva de intersección C de la superficie de nivel G igual K y H igual C. Veas en figura 5. Muchas gracias. Entonces, ahora tenemos una función, ya la función f en este caso, ¿cierto? En donde está sujeta a dos condiciones, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que tenemos que encontrar es el punto de intersección, ¿cierto? O la región de intersección de dos funciones, ¿ya? En realidad, gráficamente sería algo así, ¿cierto? Y como estamos hablando de funciones que dependen de tres variables, ¿cierto? La gráfica de estas funciones van a estar ¿en qué dimensión? ¿En R? 4. En R4. Entonces, para estudiar la gráfica de eso, nosotros no nos vamos a meter en eso porque es complicadísimo. Sí que se puede, es muy complicado. Entonces, vamos a estudiarlo con su superficie de nivel, ¿cierto? Por eso están la condición igualada a un K y la otra condición igualada a un C, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, los gradientes, ¿cierto? El campo, gradiente de F, gradiente de H, son vectores, ¿cierto? En este caso este sería el vector gradiente de F, el vector gradiente de H, que simboliza a este vector que está acá, y el vector gradiente de G, ¿cierto? Que simboliza a este vector, ¿ya? H igual a C, ¿cierto? Es una superficie de nivel, ¿cierto? G igual a K, otra superficie de nivel, y también el punto que nosotros encontramos, ¿cierto? Si nosotros calculamos los gradientes, por ejemplo, y esto es bien interesante porque mira, el punto de intersección, vamos a este punto. Si calculamos el gradiente, ¿cierto? Con respecto a G, nos va a dar, ¿cierto? El máximo crecimiento de la función G, ¿cierto? Que en realidad es como perpendicular a esta superficie de nivel. Si calculamos, ¿cierto? El gradiente de H, ¿cierto? Va a darnos un vector perpendicular, ¿cierto? De la función a la superficie nivel de H. Y bueno, aquí nosotros no vemos, ¿cierto? La función en sí gráfica, pero este es el sentido donde la función va a crecer más, porque estos son curvas, son capas. Entonces la función H también está acá, ¿cierto? Y va creciendo más rápidamente en este sentido, en esta dirección. Igualmente la función F y la función G, ¿ya? Esto de una vez de comprender la interpretación geométrica del gradiente ayuda mucho a comprender cómo un fenómeno, ¿cierto?, representado por una función va creciendo más rápidamente, va decreciendo más rápidamente, ¿cierto? Y fenómenos también de tres variables. Bueno, Diego, ¿puede leer? Diego Taiba. Escribió chat. Tiene mucho ruido de fondo. ¿Felipe?
Ya, profe. Gracias. Supongamos que f tiene ese valor extremo para un punto P, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Sabemos de acuerdo al inicio de esta sección que el gradiente de f es ortogonal a C en P, pero también sabemos que el gradiente G es ortogonal a la función G, X y Z igual a K, y el gradiente H es ortogonal a la función H con variables X y Z igual a C, de modo que el gradiente de G y el gradiente de H son ambos ortogonales a C. Esto significa que el vector gradiente F está en el plano determinado por el gradiente G y el gradiente H. Suponemos que estos vectores gradiente no son cero y no son paralelos. Entonces existen números lambda y mu, llamados multiplicadores de Lagrange, tales que Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Ok. Entonces, todos sabemos que el gradiente de G es ortogonal a la superficie de nivel, ¿cierto? De G. El gradiente de H es ortogonal a su superficie de nivel, ¿cierto? En general, a cualquier conjunto de nivel, ya sean superficies o curvas de nivel, ¿cierto? De modo que el gradiente de G y el gradiente de H son ambos ortogonales a C. ¿Ya? ¿Ya? Y fíjate que también que C es la curva de la función, ¿cierto? Entonces, observa que también el gradiente de F por sí ya es ortogonal, ¿cierto? A esta curva, a C en P. ¿Ya? Entonces, ¿qué es C? C es la curva de nivel de la función F, la función en cuestión. Esa es C. Entonces, obviamente el gradiente de F va a ser ortogonal a C, pero de acuerdo a esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que el gradiente de G y el gradiente de H también son ortogonales a C. ¿Qué significa esto? Que el vector gradiente está en el plano determinado, ¿ya? Está en el mismo plano determinado por estos tres vectores. Es decir, estos tres vectores conforman un plano, ¿cierto? Como vimos en la gráfica anterior, ¿ya? A ver, aquí podemos ver, ¿cierto? Estos tres vectores son coplanares, ¿cierto? Que son, son coplanares, ¿ya? Y la curva C es esta curva de intersección, donde se intersecta tanto la condición y la función, sería esa curva. Y ambos vectores son coplanares, los tres vectores. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, tenemos que el gradiente de la función f va a estar dado por un lambda, gradiente de la función g, más mu, gradiente de la función h. ¿Ya? Entonces, ahora voy a trabajar con estas condiciones. Antes tenía una condición un poquito más sencilla porque era una condición, ¿cierto? Ahora las ecuaciones que vamos a trabajar es un poquito más grande, ¿ya? Pero el principio es el mismo. En este caso, el método Lagrange es para determinar valores extremos resolviendo 5 ecuaciones con 5 incógnitas x, y, z, lambda y mu. Estas ecuaciones se obtienen escribiendo la ecuación 16 en términos de sus componentes y utilizando las ecuaciones de restricción. ¿Ya? Es decir, la deriva parcial de la función con respecto a x es igual a lambda, la deriva parcial de la función g con respecto a x, más mu, la deriva parcial de h con respecto a x. Luego con respecto a y luego con respecto a z. ¿Ya? Solo eso, escribiendo esto como forma de componentes. Y las restricciones respectivas, ¿cierto? Que son estas superficies de nivel. Eso es todo. O sea, teóricamente eso es todo. ¿Ya? No se ve así tan... Hacer claro que calcular un sistema 5×5 a veces no es tan sencillo. Y más sencillo cuando no sabemos si va a ser lineal o no. Luego vamos a ver un ejemplo y con eso terminamos, ¿vale? Determina el valor máximo de la función,
ya x igual a 2y más 3z, sobre la curva de intersección del plano x menos y más z es igual a 1, y el cilindro x cuadrado más igual, es igual a 1. Vale, la solución de esto, maximizamos esta función, sujeta a estas restricciones. La condición de Lagrange nos dice esto, lo que acabamos de ver en el teorema, ¿cierto? De modo que hay que resolver las ecuaciones. Bueno, la deriva parcial de la función con respecto a x es 1. La deriva parcial de la función g con respecto a x es 1 lambda. La deriva parcial de h con respecto a x es 2x mu. Ahí tenemos nuestra primera ecuación de este sistema, ¿vale? Con respecto a y sería 2. Con respecto a y sería menos 1 lambda. Y con respecto a y sería 2y mu. 2y mu. Ahí estaría. Y la tercera, ¿cierto? La deriva parcial con respecto a z es 3. Con respecto a z es 1 lambda. Y con respecto a z no hay z, así que sería 0. Y las condiciones. Las condiciones es esta. G. Y la condición H. Y ese sería nuestro sistema, ¿ya? Entonces el principio es exactamente el mismo que con una condición. Solamente que ahora nos queda un sistema mucho más largo, ¿ya? Bueno, resolviendo este hermoso sistema de ecuaciones, vamos a tomar, comenzando por este valor, ¿cierto? Que ya está dado el resultado. Lambda es igual a 3. Ya tenemos el valor de lambda. Listo. Maravilloso. Puedo reemplazarlo acá. De aquí voy a tener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Ya? Entonces, 19 en 17 obtenemos, ¿cierto? Este valor. ¿Ya? Entonces, 17, ¿cierto? Si lambda vale esto, tenemos que... lambda, ¿cuánto sería? 3. Sería 1 menos 3 menos 2. 2x mu es igual a menos 2. 2x mu es igual a menos 2. De modo que x, ¿cierto? Aquí dividimos por 2, nos queda x es igual a menos 1 sobre mu. De manera similar, 18, hacemos el mismo cálculo, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Reemplazamos acá, lambda vale 3, menos 3, 3 más 2 son 5. Y así nos queda, ¿cierto? De que y es 5 sobre 2 mu. Bueno, tengo x y y. Bueno, entonces reemplazamos en 21. En 21, ¿cierto? Porque ya tengo x y y. Y obtenemos esta expresión. Y de esa manera vamos a obtener mu. ¿Ya? Reemplazamos. Entonces tenemos que, despejando mu en este caso, ¿cierto? Que aquí mu al cuadrado es igual a raíz de 29 sobre 4, que en raíz sería eso. Positivo y negativo. Luego, x es más menos 2 sobre raíz de 29. Y es más menos, menos más 2 raíz sobre 29. Y que es más menos 5 sobre raíz de 29. Y de acuerdo con 20, reemplazando los valores de x y y. Entonces, recuerden que acá x está en función de mu. Reemplazando el valor de mu que encontramos x. Encontramos y también. Ahí están. Y de acuerdo con 20, reemplazando x y y, encontramos z. Z vale esto. Y no son muy bonitos los valores, ¿cierto? Con raíces, son feos, con signos, pero ahí estaría, ¿cierto? Los valores correspondientes de la función, reemplazándolo, ¿cierto? La función original, evaluándolo, ¿cierto? Nos da como resultado este valor. Por lo tanto, el valor máximo de la función sobre la curva dada es 3 más raíz de 29. Y eso era lo que nos preguntaban. El valor máximo de la función. Tomamos no el mínimo, obviamente, que va a ser la diferencia, sino que va a ser el máximo de la función. Entonces, el punto crítico, ¿cuál sería, cierto? El punto crítico sería x vale esto, y vale esto, z vale esto. En realidad son hartos puntos que son las combinaciones de los signos respectivos, ¿ya? ¿Cierto? Y todas las combinaciones posibles serían los puntos críticos, ¿ya?
evaluando esto, ¿cierto? Nos dan esta posible imagen. ¿Ya? Entonces el valor máximo va a ser siempre el valor más grande. ¿Ya? Y la combinación que me dé ese valor máximo va a ser la combinación también del punto crítico máximo. La posición del punto crítico máximo. Y el valor que me dé, ¿cierto? El menos, ¿cierto? Nos da la combinación, o sea, nos van a dar las coordenadas del punto crítico mínimo. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Queda claro alguna consulta o duda? No es muy bonito, honestamente, hacer sistemas grandes, ¿cierto? Y se pone cada vez un poquito más feo. Podemos usar calculadoras, no hay ningún problema. Trabajando ordenadamente, ¿cierto? Esto no debería ser mayor complejidad. De hecho, no es mayor complejidad el método en sí, sino que solamente trabajamos con sistemas de ecuaciones más grandes. Y por lo tanto, los cálculos a veces se ponen más pesados. Pero el principio es exactamente el mismo con una o con dos condiciones. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Catherine? ¿Felipe? Sí, sí, no estaba claro. Lo más complejo es cuando, por ejemplo, los problemas de optimización no dan la fórmula y uno tiene que plantearlo y, bueno, resolver los sistemas de ecuaciones que son bastante largos a veces, pero eso más que nada. Justamente. En realidad lo más complicado, como usted bien lo dice, es encontrar la función, ¿cierto? En la cual voy a trabajar. Porque el resto de derivadas parciales igual a hacer resolver un sistema, ¿cierto? Y ver si máximo o mínimo. Pero lo más complicado, como Exacto. usted dice, es problema enunciado donde hay que encontrar la función. Pero para eso les voy a dar un regalo y les voy a obsequiar con mucho cariño un listado de ejercicios para que ustedes trabajen y se esfuercen y así, así puedan el fin de semana, qué sé yo, la semana, acordarse de su estimado profesor. Gracias, profesor, por dejarme este regalo de tantos ejercicios para realizar y así reforzar. Así que están estos ejercicios, ¿cierto? Se ilustra un mapa del contorno de f cuya curva es ecuación está acá, estimen los valores máximo y mínimo de la función sujeta a restricción. Varios ejercicios, muchos ejercicios, ¿cierto? Máximo y mínimo, ¿cierto? Aquí estaría la función y ahí está la restricción. Una restricción, ¿vale? Una función más general también. O una función y dos restricciones, como vimos recién. ¿Ya? Una función, dos restricciones. Los valores extremos de f es la función descrita por la desigualdad. Aquí, ¿cierto? Una función en una restricción que es una desigualdad. Maximizar la función, aquí problema, ¿cierto? De un poquito más de análisis, ¿ya? Problema de minimizar la función, ¿cierto? Y aquí tenemos una que dice SAC. Como les mencioné, esto se ocupa, ¿cierto? Una computadora, una calculadora computacional, ¿cierto? Ustedes tienen que buscar calculadora online para resolver sistemas que probablemente manualmente no vayan a salir. No son muy complicados, ¿ya? Y, ¿qué más? Y otro ejercicio más, ¿cierto? Uno de enunciado también, para que lo puedan ver. Estuve leyendo un poco acerca de esto y también hay aplicaciones para cohetes espaciales donde se van desfasando, salen unas partes, ¿cierto? La masa no es constante, es variable porque se va perdiendo en el cohete y también hay aplicaciones para eso y para turbinas y muchas aplicaciones diferentes en diversos libros. Esto como ya es más de matemática más avanzada, ¿cierto? Tiene más aplicaciones que la matemática no tan avanzada. Así que si están aprendiendo esto, pueden buscar videos de aplicaciones en la ingeniería y son cosas muy interesantes. Otros ejemplos más también, con enunciados, ¿ya? Ejercicios en realidad, que son más sencillos en todo caso, pero ahí están, más ejercicios, ¿cierto? Más ejemplos. Y acá, otro regalo, este sí es un regalo, el otro no era un regalo, era de pesado nomás, pero estos ejemplos, y varios ejemplos que he sacado acá, están en el libro de Stewards. ¿Se acuerdan ustedes que yo al comienzo, la primera clase de hecho, le enseñé cómo a descargar libros de internet, ¿cierto? Que está súper fácil. El libro de Stewards, ¿cierto? Cálculo en varias variables de Stewards, es el que está, es que utilicé mucho hoy día, ¿ya? Así que ahí, todos estos ejemplos están resueltos ahí, ¿ya? Para que lo puedan ver. Quería subirlo, pero es muy pesado, no lo pude subir. Así que si no recuerdan, creo que con ese mismo libro le enseñaba a bajar libros la vez pasada, no estoy seguro.
ya, pero en la página belarga-ok.cc ustedes pueden descargar el libro fácilmente. Uno por día, pero fácilmente. ¿Ya? Y bueno, resúmenes y conclusiones. Resumen y conclusiones. Hoy día vimos multiplicadores de Lagrange con una y dos condiciones. Vimos problemas con enunciados y un noto en matemáticas que dice, el proverbio de hoy dice, aquel que pregunta es un tonto por 5 minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre. Un proverbio chino, por si acaso. No lo dije. Así que cuando no entienden algo, pregunten. ¿Ya? Porque es mejor quedar mal un momento que quedarse con la duda y después que le vaya muy mal. ¿Ya? Eso ha sido la clase de hoy. ¿Hay dudas o consultas? ¿No? Profe, si es que la fecha de certamen se mantuviera, sería el otro lunes. ¿Alcanzaríamos a pasar toda la materia para el otro lunes? Qué buena pregunta. Ha hecho preguntas muy buenas, estimada. No sé si en realidad alcancemos, pero como al parecer el programa, o sea, se van a dar más plazo para terminar el semestre, no es probable que modifiquemos, ¿cierto?, la fecha, el próximo lunes. Probablemente, pero no estoy seguro, no le puedo decir eso oficialmente porque igual tengo que conversarlo, tengo que ver bien si es que alcanzamos o no, porque no he visto si es que alcanzamos o no. Y además se ha alargado el semestre oficialmente, creo, entonces igual depende de más eso. tiempo para poder terminarlo bien. Bueno, pero por lo menos terminamos la unidad 2. Ya hoy día terminamos la unidad 2, ¿cierto? Todo lo que son multiplicadores de Lagrange, aplicaciones, problemas pronunciados. Nos quería ver, ¿cierto? Y la próxima clase vamos a empezar con integrales múltiples, integrales dobles, integrales triples, ¿cierto? Y yo creo que nos va a faltar tiempo para ver más materia. Así que lo vamos a modificar, ¿ya? Y ahí lo voy a informar, ¿cierto? La fecha que se va a modificar, ¿ya? Con tiempo. Bueno, que estén muy Vale, gracias. Cuídense. Buenas tardes. ¿Quién va a Chao, ir profe. esta tarde a la reunión de horario de consulta? ¿Van a ir o no? Así como para saber. Yo creo que sí, voy a ver algunos ejercicios ahora, a ver si tengo una duda. Súper. Pero preferiría, si es que les parece, o sea, los ejercicios me lo pueden preguntar por correo y lo podemos ir viendo en clase también, o el próximo horario de consulta. Como fue recién el certamen la semana pasada, y subí la pauta, pueden ver mejor, dejamos esta breve consulta para ver dudas de certamen, de puntaje, de por qué era así este ejercicio, por qué tengo este puntaje. Dejemos esta breve consulta para revisión de y retroalimentación del certamen, ¿les parece? Vale. ¿Sí? Bueno. Bueno, que estén muy bien. Cuídense. Bendiciones. Chau. Chao, profe. Chao, profe.